La cámara móvil, ¿va? Muy bien, perfecto. Vale, vamos entonces. Yo hago parte de un grupo que se llama EPAG. Empezó como un grupo de estudiantes en la Universidad de São Paulo. Empezamos apenas como grupo de estudos, después quedamos infelizes de estar só estudiando y empezamos a practicar también. Entonces comenzamos a nuestro nuevo nombre, Estudos de Práticas Agrícolas y o Reencantamento Humano. Es un poco diferente en español, pero yo no me lembro ahora. Me encanta. Sí, lo mismo, lo mismo. Es parecido, es todo latino. Entonces, este grupo empezó en 2004, entonces 18 años atrás, como una práctica política de estudiantes que le gustan levar el conocimiento para fora de la universidad, para las periferias, para las favelas de São Paulo, porque acreditábamos que el conocimiento debía ser compartilhado, principalmente porque estábamos en una universidad pública paga con el dinero del pueblo, y debíamos usar este conocimiento para mejorar la vida del pueblo. Entonces, no hacíamos política con el movimiento estudiantil exactamente, que tenían pautas, reivindicaciones muy ligadas a la universidad, pero queríamos traer las pautas como la hambre, como el problema del saneamiento, de la naturaleza que estaba se degradando. Entonces empezamos a hacer a las miércoles el grupo de estudos, las martes hacíamos la práctica en una favela de São Paulo. ¿Vosotros saben qué son favelas? Sí. Empezamos a hacer huertas comunitarias, a plantar alimentos, empezamos en las escuelas como una actividad de educación ambiental. Rápidamente, Luca, sí. Luca, disculpa si interromper. La presentación no está, que no estamos viendo la presentación, estamos a ver solo el PowerPoint. No sé si estás cambiando los slides o no. No, estoy introduciendo el grupo EPAG. Okay. Vale. El grupo EPAG podría ser apenas más un grupo de estudiantes que nace, después muere, pero nos estamos vivos con 18 años y muchos alumnos, estudiantes, los niños que hicieron nuestras actividades de educación ambiental, decidieron también trabajar con educación ambiental. Entonces, hoy hay muchos grupos en la periferia de São Paulo. Juntos nosotros formamos la red de Permaperifa. Estamos en una campaña permanente para hacer huertas, para combater la hambre en las periferias, para no depender del dólar, no depender de la guerra, no depender de los otros problemas que están en el mundo, tentar las soluciones localmente en la nuestra región. La metodología, la solución que encontramos es agricultura urbana, no que nosotros seamos
donos de la verdad, o que son nuestro camino es importante, los otros caminos no son. Pero la agricultura urbana fue una forma de resolver problemas ambientales, problemas sociales, problemas educacionales y problemas de la salud humana, que mucho se agravan en los últimos años. Las consecuencias de la civilización acelerada y consumista. Logramos muchas conquistas importantes con la tecnología, con la salud humana, pero también estamos a criar un mal pelas raíces cuando consumimos los recursos naturales y no devolvemos, no retornamos a la naturaleza aquilo que tiramos, y peor, colocamos lixo, los dejetos, la polución como retorno después de consumirlo. Entonces, la agricultura urbana es el primer paso para traer lo contacto con la naturaleza y las personas. Es una forma de relembrar, de no olvidar a los ciclos que hacemos parte. El ciclo da agua, el ciclo do carbono, el ciclo del solo, el ciclo de las plantas, el ciclo de los animales. Una grande danza armónica, cual los seres humanos siempre hicieron parte. En todos los lugares del planeta, los seres humanos danzaron con la naturaleza, con sus ciclos, con sus recursos, siempre en principios de troca. Hoy es muy estudiado en la antropología, las culturas indígenas, los mitos, las asombraciones, lo que protegen la floresta, o el miedo que se cultiva para que la floresta no sea víctima de una troca injusta. Entonces, todo animal que se caza, que se come la carne, tiene que haber una troca, tiene que haber un ritual, tiene que haber un proceso de rituales de pasaje para que el guerrero pueda trocar con la naturaleza, la carne, la comida, las plantaciones. Es una troca de energía que no puede ser impostada, no puede ser enganada. Tiene que ser una troca honesta. Perdona, ¿estás avanzando en la presentación? Sí. Nosotros No. solo vemos el título. É que acho que partilhaste o PowerPoint e não a apresentação. Faz aí o compartilhar. La presentación y trabajar ese PowerPoint. Porque não está a passar os slides, percebes? Está a mostrar o PowerPoint e não a apresentação em si. Isso. Agora sim, agora sim. Beleza. Segue. Neste eu falava sobre agricultura urbana, e neste outro sobre los seres humanos siempre hicieron las trocas justas con la naturaleza, honestamente, humildemente, sabiendo que somos parte y no comandantes de esta orquesta. Yo creo que mucho antes, estoy estudiando ahora los grandes imperios de la Mesopotamia, de los sumerios, asirios, acadios, babilónicos. Podemos perceber que empieza desde aquel momento que la civilización se constituye con las ciudades muradas, con la guerra, con la descoberta del cobre, del bronce, después del hierro, mas principalmente após a Revolução Industrial, a natureza cessou, a troca com a natureza foi finalizada e começou
la exploración brutal, deshonesta e injusta con la naturaleza, donde la paisaje y el medio ambiente empieza a ser apenas un medio de conquistar las cosas y no una finalidad a danzar junto, como los pueblos de la tierra hacían. Entonces podemos ver los recursos naturales consumidos y la devolución, polución, más polución. Los sistemas jerárquicos de organizaciones, la población en guerra, la humanidad en guerra contra sí misma. El campo no es más objeto de atención y cuidado de las familias de la tierra. El campo es solamente un mapa, un papel donde se traza estrategias y las máquinas van a ejecutar. Muchos trabajadores empiezan el desempleo y tienen que venir para la ciudad. En Brasil nosotros tenemos un fenómeno que es pau de arara, esos camiones con los trabajadores totalmente irregulares. La ciudad es un sueño que se promete, un lugar encantado donde hay las oportunidades y se puede hacer dinero, pero las realidades son que solo se puede morar en las favelas, quien no tiene dinero sufrirá mucho en las periferias, en los guetos. En 2007, pela primera vez, la población humana quedó más urbana que rural. Entonces estamos en un paradigma completamente nuevo en términos de especie. Tenemos que observar eso. Nuestra naturaleza, nuestra biología quedó por años en la naturaleza. En solamente 50 años estamos ahora en un hábitat completamente diferente, no sabemos las consecuencias en medio plazo que podrán acontecer. Entonces, agricultura urbana es una forma de reducir algunos problemas que la civilización trouxe, que son pagos por la periferia en muchos casos. Yo pienso como morador de mi ciudad, como ciudadano, como miembro de un grupo social, de una colmena, yo tengo que hacer lo posible para mi pueblo ser feliz, tener salud, tener educación y prosperidad. Entonces, parte también de un senso de conciencia colectiva que empezamos a hacer eso. Al mismo tiempo, hay muchas formas de cambiar el mundo, hay muchos sueños y utopías de cambiar el mundo. Podría me filiar en otras corrientes, otros grupos ideológicos. Tengo diálogo con muchos otros grupos que hacen esto. Pero la agricultura urbana fue una forma que yo encontré de vivir de forma feliz y divertida también. Es un momento de lazer cuando hago este tipo de activismo también. No es un martirio, no es un sacrificio, no es nada fabuloso, es simple como plantar un tomate, como plantar cualquier cosa que se pueda comer. Podemos hacer esta estrutura dos benefícios da agricultura urbana em ambiente escolar, em hospitais, unidades de saúde, postos de saúde. Podemos fazer isso em qualquer aparelho público, por exemplo, em las plazas,
en las calles, en los terrenos que no son utilizables. Podemos preencher toda a cidade com esta atividade divertida e terapêutica e depois um pouco de salada de graça, que mal pode fazer. Cuba passou por um tempo muito difícil quando a União Soviética caiu. A União Soviética enviava para Cuba os fertilizantes, os agrotóxicos, a gasolina dos caminhões que levavam a comida hasta a cidade. E quando a União Soviética regressou a ser Rússia e finalizou com o socialismo, Cuba começou um problema de hambre muito grande. En 2 años, el cubano medio perdió 9 kilos. La mortalidad infantil por desnutrición duplicó en 2 años. Es una calamidad pública cuando por iniciativa tanto del pueblo de Cuba, pero después con la presión del gobierno de Cuba empezó a apoyar la criação de agricultura urbana por meio de hortas comunitárias, hortas periurbanas em la zona intermediária entre cidade e rural, e também a criação de animais de pequeno porte, compostagem pública para transformar o lixo orgânico em fertilizantes também. E por necessidade da crise, assim como a Grécia também estuve uma crise muito grande recentemente. As huertas prosperaram muito em las crises, porque é uma alimentação que não depende do dólar, não depende da guerra na Ucrânia, não há vínculo com nada destas coisas. Agricultura urbana em Zimbábue também, muito importante, atenuador de los problemas de la guerra civil. A agricultura urbana é interessante para minha cidade, que tanto logramos a agricultura urbana em las favelas, que há pouco espaço também, são muito estreitos os espaços para se cultivar, temos que cultivar em tetos, em paredes, em escaleras, verticalizar, poner uma salada arriba de la outra, como os prédios, os edifícios fazem também. Em la ciudad temos que criar novas tecnologias, pero também pode ser usado por la classe média, por as pessoas do centro de la ciudad, e podemos fazer dinheiro vendendo estes aparelhos, esta tecnologia para eles, e assim hacemos com nossas cooperativas. Então, temos aqui a huerta vertical, que imita o próprio processo de verticalização das cidades, num momento de reflexão, nossas escolhas em verticalizar os problemas que acarretam, a reduzir a presença do sol em la cidade, com os grandes edifícios, pero todavía as plantas também se adaptam a diversos contextos e podemos fazer como forma de trazer a natureza acerca de nós. Aproveitar a parte de los resíduos que podem vir a ter utilidade para a agricultura urbana. Temos muito as botellas, não queremos incentivar o consumo de refrigerante por causa disso. Então, temos que fazer sempre com muita educação ambiental, de buscar apenas os resíduos descartados, de reduzir o consumo destas botellas, pero também hacemos vasos, cultivamos as plantas sobre televisões descartadas, sobre vasos sanitários, sobre tudo que se pode plantar, capacete de motocicleta.
Tudo que se puede plantar, nós tentamos hacer vasos. As composteiras também, uma grande revolução em São Paulo foi as composteiras. Por um tempo podremos ter apoio da municipalidade de São Paulo, que incentivou a criação de composteiras em las escolas, em las plazas. Temos 3 composteiras públicas em São Paulo. Então, muito de lo que se descarta de las árboles, que a municipalidade tem que fazer manutenção, e também aos poucos começamos a pôr a comida, explicar para as pessoas se ser deste método não terás problemas com animais. Quando podemos ver, não deveríamos ter nenhum problema com fertilizantes. Agora em Brasil há uma grande discussão que Rússia exportava fertilizante para Brasil, então não teremos problemas, teremos que acabar com as terras indígenas para sacar o minério. Pero os fertilizantes estão sendo mandados para os grandes depósitos irregulares, não ecológicos de resíduos, e se pudéssemos solamente separar, fazer a triagem de los materiais, poderíamos fazer muito fertilizante e não ter dependência. Não há sentido, não há lógica em depender do fertilizante de outro país para fazer seu alimento em sua casa. Os indígenas nunca precisaram disto. Os indígenas, desde a revolução de la mandioca, em espanhol se habla yuca. Em Colômbia, por lo menos, é yuca. Rico. Desde a revolução da yuca, é fascinante. As mitologias de diversos povos contam coisas fascinantes sobre a revolução da yuca. São mitos mágicos, com certeza, mas há elementos históricos de momento onde os pueblos não tinham mais hambre porque descobriram a yuca. Pierre Clastres, um importante antropólogo francês que estudou muito o Brasil, disse que os estoques indígenas eram 3 vezes mais que a necessidade. A revolução da yuca é como a geladeira para nós, porque você planta a yuca e o tempo de colheita é muito largo. Tem de 1 a 2 anos que puedes colher ou não colher, ela preserva conservada viva. Então, os indígenas alimentavam todo o seu pueblo e sobrava muita comida, especialmente que estamos em uma região muito privilegiada de fertilidade. Em nossas florestas há muitas frutas, o calor favorece as plantas, as lluvias favorecem as plantas. Então, o processo de colonização em Brasil foi muito em acabar com a fertilidade para poder vender adubo, acabar com a água para poder se cobrar por água, poluir a água disponível para que se pueda cobrar a água das companhias de tratamento. É um sistema pouco inteligente. Aqui temos as composteiras domiciliares, dos modelos mais simples, um espaço para as pessoas criarem suas invenções, aprimorarem, brincarem de cientista maluco e fazer ecologia aproveitando os materiais e usando sua criatividade. E temos muitas formas, vocês podem ver, são soluções para a cidade, ok? Estou focando em aspectos urbanos da ecologia. Aqui temos miniaturas de composteiras rurais. As composteiras rurais podem ser maiores porque há espaço, mas na cidade temos composteira em galão, em caixas também. O espiral de ervas medicinais.
es una forma de verticalización más sutil, pero la idea es que se pueda hacer microclimas diferentes. Hay una parte del Caracol que es sombreada, otra parte bate más sol, una parte más elevada queda más seca, más rápido, las partes de abajo se quedan más húmedas con agua y así se puede crear plantas de diferentes contextos en el mismo lugar. Hicimos mucho esto en los postos de salud, de los hospitales, los centros de asistencia social, el CAPS, es el sistema de tratamiento de salud mental abierto en Brasil, llamamos CAPS. Hay también muchos barrancos, llamamos estas montañas muy íngremes, que no se puede construir exactamente, es barranco, yo no sé cómo se dice en español. Lo mismo también se dice barranco, ¿no? Sí, sí. Ah, Sí, perfecto. la verdad es que sí, la verdad es que mismo aquí es igual, barranco. Engraçado. Perfecto, perfecto. Entonces, en los terrenos públicos de las escuelas, de los hospitales, hay muchas áreas que podrían ser productivas, pero son subutilizadas. Entonces, tenemos una campaña de ocupar los barrancos con alimentación. Podemos hacer arrimas como Machu Picchu, los incas hacían también en Perú con pedras, quedaba bonito. Puedes saber que tenemos uso de bambú, de blocos, de piso, de calle, de entulho, todo material puede ser usado. Usamos también los pneus tranzados con las raíces de las plantas, pero todavía ahora no plantamos más alimentación en los pneus, solamente flores, paisajismo, ornamentales, porque el pneu libera sustancias no nutritivas, digamos. Aquí tenemos una pesquisa muy particular de nuestro grupo EPARRE. Por conta de nuestro estudio, muchos de los niños que pasaron por nuestras formaciones de educación ambiental, los jóvenes que hicieron las multiplicaciones, las monitorías de educación ambiental, muchos crearon sus grupos como Horta de Gueto. Horta de Gueto es muy interesante, eles misturam hip hop com ecologia. Eles são bem articulados, eles têm costura. Hay una linguagem de grafite, de rua com agricultura urbana, é fascinante. Isso que nós queríamos. Há outro grupo que mistura cultura punk com agricultura urbana, outro grupo, agora está venindo um grupo de los evangélicos, los religiosos de la periferia, que estão misturando com ecologia também. Entonces, queremos hacer en todos los discursos, todas las ideologías, las religiones, hagan agricultura urbana, es un ponte de unión entre las personas, no queremos ser un grupinho en una bolla con donos de una verdad, queremos ser una cosa tan popular como el fútbol en Brasil, ¿no? Explícalo de los filtros un poco, por fin. Los filtros es una pesquisa particular en nuestro grupo. Nuestros niños están haciendo también cooperativas para construir los filtros de tratamiento de esgoto, de saneamiento residencial. Yo empecé con Albino Eliseu, un profesor muy importante. Albino Eliseu también fue profesor de Guilherme Castanha, João. Fue nuestro maestre de cómo transformar la agua suja en agua limpa. Básicamente, ele transforma o esgoto de uma casa em uma nascente de água, num ponto natural de água limpa.
Usted puede hacer lagos, puede hacer acuarios, como aquí abajo, puede criar peixes, puede hacer hidroponía, aquaponía, puede usar para la irrigación de las huertas. Es un sistema muy eficiente. En Brasil nosotros tenemos muchas aguas de las lluvias, entonces podemos usarla para comida, pero en situaciones más áridas y más secas es posible sí filtrar para usar a la comida y mismo para beber también. Entonces, aquí yo tengo un modelo simples de filtraje que solamente para agua de la pía, de la cocina. Entonces, como no tengo coliformes aquí, yo puedo hacer un sistema como junto con los vasos de las plantas en mi terrazo. Yo puedo hacer un poco de filtraje. Este es mi primer filtro, este de arriba a la izquierda. Yo podría poner 72 litros de agua por día. 72 litros de agua caían en la irrigación o en el acuario. Se percebía que estaba empezando a cheirar ruim, el odor quedar muy mal. Yo paraba de poner la agua suya. Entonces, un sistema muy orgánico de trabajar y conversar, son muchos ecosistemas trabajando juntos para limpar la agua. Puedo hablar más después sobre esto. Sí. Pero esto es una versión miniatura pequeña de los sistemas que hace todo el tratamiento. Se hacer cada etapa con 1000 litros, puede hacer el tratamiento completo de una casa de 4 personas. Entonces estamos brincando de jardines de la Babilonia, haciendo la agricultura por sobre la ciudad, pero de forma más consciente, más horizontal, trabajando en equipo, en cooperativas. No queremos ser los donos de la verdad, no queremos trabajar con muchas lideranças. Hay lideranças, pero nos convertemos lideranças en profesores, en maestros, en vez de chefe, de patrón, de patriarcado. Tentamos resgatar el principio de amor al próximo. Se habla mucho tiempo, 2000 años se habla, pero pocos pueden poner en práctica. Quem sabe podemos trabajar junto con la tecnología para aprimorar la agricultura urbana también. Si hiciéramos con buenas intenciones, ¿por qué no usar la tecnología? Estos que gostaria de partilhar com vosotros. Perfecto. Sí. ¿Entras otra vez con el móvil? Sí, sí, ahora te voy a... Sí. ¿Fue Ahora lo que... posible comprender el portuñol? Sí, perfecto. Sí, muy bien, se ha podido. Que ahora Jota está encendiendo su móvil y vamos a pasar el móvil para el turno de preguntas, ¿vale? Lo estamos dejando que entre. Perfecto. Espera. Tengo que salir de la pantalla esta, ¿vista? Sí. Sí, perfecto. Entonces ya te voy a desanclar, ¿vale? Muy bien. Aquí está la gente. Apaga ahí el audio del Sí, sonido de sí, sí. que salga, ¿sí? Entonces, preguntas. Espera, el filtro Abraham. solo era con agua de... No, de- Abraham. Hola. Que el filtro solo es con agua de jabones, agua gris, aguas negras no vale. Sería otro proceso, otro... Sí. No me gusta hacer la filtraje completa en área urbana. Yo podría hacer, pero habría necesidad de investir mucho en material por conta de no haber risco de vazamiento.
pero junto à natureza, em los sitios, las fazendas, los lotes, es posible hacer con 2 metros por 4 metros, pero no puede ser muy acerca de la casa. Tiene que ter por lo menos 10 metros de la casa, porque yo solamente trabajo con márgenes, margen de erro, margen de tiempo, margen de material disponible. Entonces, hacer un sistema de tratamiento muy acerca de la casa tiene el riesgo de sentir lo cheiro, el odor. Tiene el riesgo de sentir el odor. Estamos lidando, o tratamento ecológico del esgoto es un sistema vivo, no es previsible como un equipamiento que compras en la internet. Es como adoptar un perro, muy más do que comprar un sistema de filtraje electrónico. Es como comprar un pet, un animal de estimación. Usted tiene que hacer manutención, usted tiene que acompañar. No es muy saludable tercerizar. Es un problema de autorresponsabilización muy elevado, si podemos entender, porque estamos dejando de mandar nuestra mierda para afuera de nuestro terreno, estamos segurando en casa para resolver ese problema en casa, ¿ok? Por tanto, para la ciudad, yo creo que las personas que tienen un terrazo, una varanda, un alpendre, pueden intentar hacer solamente con el agua de la cocina. Todavía, sí, con un odor en algunos momentos, entonces se puede hacer el tratamiento del agua de la cocina a 3 o 4 metros de la casa, mejor. Pero para tratar el esgoto humano, para tratar nuestra mierda, tenemos que ter una área rural un poco mayor. Por tanto, para la ciudad, yo creo que las políticas públicas deben se responsabilizar por esto. Algunas casas pueden sí hacer el tratamiento de la cocina en su quintal, en su terrazo, pero la mierda humana en la ciudad tiene que haber corresponsabilización pública. Hay sistemas ecológicos de grande escala, hay mucha experiencia en Alemania, en Israel también, pero tiene que ter investimento en tecnología. Solamente el poder público puede hacer esto. Para añadir, con la misma pregunta, no, ya estoy aquí, Sí. que con la misma pregunta también podrías hacerse con el agua de la ducha, ¿no? De la lluvia. De la ducha. Do banho, água do banho, da casa do banho. Sí, lo mismo. Hay una cosa importante, yo debería ter dito antes, que es muchos de los problemas de la agua en nuestra civilización es por conta de los productos de limpieza en muchos antisépticos. Entonces, si podemos cambiar los productos antisépticos por productos biodegradables. Hay productos antisépticos biodegradables, se puede usar, por ejemplo, el alcohol, puede tirar las bacterias y después evapora, no se queda poluindo más el agua. Ahora, la ducha tiene muchos productos que no son biodegradables. Es un poco difícil, yo no sé, en las Islas Canarias, pero en Brasil no es tan fácil encontrar productos biodegradables. Entonces, la pasta dentrífica, el shampoo para los pelos, todo es muy tóxico para la naturaleza. ¿Por qué? Porque la polución desaparece naturalmente con las bacterias que comen la polución y cagan, hacen en su mierda minerales. Ellas mineralizan la polución, transforman lo artificial en natural. Es fantástico, las bacterias hacen. Hay una campaña muy grande contra las bacterias, el super sabón, el 99% de las bacterias.
Hay una cultura antiséptica, hospitalar, hiperhigienista en nuestra civilización, que dice que bacterias son do mal, pero no son. Algunas están fuera de su lugar, pero no son nuestras inimigas. Las bacterias anaeróbicas que producen el metano, que producen el odor fétido, son benéficas en ambientes anaeróbicos. En el biodigestor, elas son muy benéficas, ayudan a producir el gas natural. Nosotros podemos aprovechar en la cocina. Pero cuando ellas están fuera de ambiente anaeróbico, ellas pueden traer problemas. Entonces, si la ducha poner productos biodegradables, usted puede hacer el tratamiento en quintal, pero es un poco más difícil que la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina hay los alimentos que ayudan a formar las bacterias, ayudan a formar la biología. El pueblo que trabaja con acuarios, con peces, llaman esto de biología. Son las bacterias necesarias para los peces vivirem bien. Para hacer filtragem, yo también necesito bacterias, necesito de formar biología, y son para más de 200, 300 especies diferentes de bacteria, y una bacteria come una poluición, outra bactéria come esta bactéria que comeu a poluição, uma planta suga a bactéria como fertilizante, hasta a poluição quedar minério. É muito interessante estudar cada poluição, como se processa com a amônia tóxica em nitrito, nitrito em nitrato. Há cadeias biológicas complexas que fazem a poluição se transformar em coisas naturais. Há cadeias complexas, agora estudando com os cogumelos, mushrooms. Os mushrooms capazes de transformar o petróleo em carbonos naturais. La ginkgo biloba, a árvore japonesa, com a poluição nuclear, Hiroshima e Nagasaki. Então, há um campo fantástico, pouco estudado, de como as plantas transformam a poluição em natureza novamente. Este é o estudo que temos que fazer, pero as plantas terão muito menos trabalho se começarmos a usar produtos biodegradáveis. Então, a ducha é um pouco mais complexa porque não tem nutrientes de los alimentos, tem um pouco de nossa gordura, do corpo, de nossos odores, nuestra orina, esto la naturaleza irá gostar, pero dos produtos que nos necesitamos de nutrientes para que haga mucha bacteria para filtrar la poluição del shampoo de cabelo, de la pasta dentrífica. Entonces, se usarmos shampoo biodegradable, pasta dentrífica natural, podemos filtrar com mais facilidade sem ter que misturar com a água da cocina, por exemplo. Outras situações, recomendo que se misture com a água da cocina e mesmo com a mierda humana, porque a mierda humana llama muitas bactérias, mesmo a nossa fauna interna, intestinal, há bactérias que fazem filtragem também, depois que entram no sistema. Pero se usamos produtos, quanto mais produtos antissépticos, mais nutrientes precisamos misturar para fazer a filtragem. Outra pergunta? Sí. Sí, se me preguntó una cosa. ¿Quieres hablar un poquito de la compostaje ahí que hay en São Paulo, que hay algunos barrios que la tienen, y qué se puede hacer en eso? Y también el programa del ayuntamiento, ¿no? Que compartió composteras individuales para las personas, ¿no? Que es una distribución. Comparte un poco la experiencia que tiene. Sí. Algunos años atrás, nosotros tivemos em São Paulo um prefeito com um pouco de senso ambiental e antes disto já havia lá composteiras municipais, temos 3, principalmente para as podas e as árvores, do descarte das árvores em la fiação elétrica. Então, não há muita alimentação, resíduo de alimentação em nossas composteiras municipais.
pero este prefeito reformou las compostagens municipales e simplificou as burocracias para requisitar o fertilizante produto destas composteiras. E depois hice uma grande compra por meio de sorteios. 2.000 composteiras residenciais foram distribuídas. En muchas escuelas también empezaron a hacer compostaje dentro de un programa municipal de educación ambiental. Entonces, tivemos una campaña donde podemos avançar um pouco nisto. Pero ainda assim, São Paulo é um problema muito grande, não temos escala todavía para resolver nosso problema. Os resíduos da cidade são importados, são executados por empresas mafiosas que têm reserva de mercado com a municipalidade e os acordos são obscuros. Então, é um milagre passageiro quando temos uma política pública de meio ambiente. Hasta agora. E o programa das cisternas já, também da captura da chuva, não falaste muito disso na apresentação, mas cara também é um tema interessante, não é? A captura da água da lluvia. Nossa região é muito rica em lluvias, a precipitação é muito boa aqui em São Paulo. Hoje os grandes construções é obrigatório ter cisternas e reter uma parte da lluvia para evitar as inundações. Em 2015, nós estivemos numa grande crise hídrica em São Paulo. Muitos distritos de São Paulo quedaram por semanas sem receber a alquila. Então, uma grande movimentação da sociedade civil, neste momento sem nenhum apoio da municipalidade. Começamos a fazer uma grande campanha de produzir manuais, vídeos, aulas, oficinas, palestras em las periferias, em los guetos de São Paulo, de como fazer a captação de água da lluvia. Então, muito dessa movimentação foi importante para formar o Permasampa, que é o grupo onde conheci João. E tivemos, eu não me lembro de los números, pero temos muito mais de 200 comunidades atendidas, e temos muitas, por lo menos uma cisterna em cada uma dessas 200 comunidades. Então, considerando a organização da sociedade civil, foi um projeto muito êxito também. Depois tivemos também um problema muito grande em uma mineradora em Minas Gerais, um estado do Brasil. Uma barragem, como que se diz? Rumors. Madame. Isso. Madame, no, ¿cómo se llama? Un estanque. Una presa. Embalse. Sí, ok, ya llegamos a ello. Pero não é uma barragem de água, solamente é uma lama tóxica, terra com lama, resíduos de mineração altamente tóxicos. Esta barragem quebrou e a lama tóxica quedou por todo o Rio Doce
es un río muy importante de los sudeste de Brasil. Muchas ciudades dependían de este río para beber su agua, para irrigar su agricultura. Muchos niños nadaban en este río. Muchos pescadores vivían de este río. Después que de este accidente, de este crimen ambiental, porque 3 años antes la fiscalización apuntó las irregularidades, pero la empresa no hizo nada, el gobierno también no llevó a cabo las recomendaciones de la fiscalización. Muchas personas perderam su agua, muchas comunidades quedaron sin agua. Una grande campanha nacional para atenuar los problemas de esta catástrofe. Nuestro grupo de Permasampa también hizo una expedición para ensinar las ciudades a hacer cisterna. Empezamos de inicio con las iglesias, hacer una oficina en 3 iglesias por lo menos de las ciudades, ensinando a las personas a hacer la cisterna. Entonces, hacemos lo que podemos, no es mucho, pero la cisterna, mismo en regiones que no son desérticas, la cisterna tiene mucha utilidad. Hoy podemos confirmar esto, porque la distribución es más, no es organizada, la calidad del tratamiento es dudosa y todo más. Hay una pregunta. Lucas, te quería preguntar, en esas cisternas de colecta de agua de la lluvia, ¿hay algún sistema de filtración o se puede usar directamente? Ouviste? Se há sistema de filtração na cisterna da água Sí, que vai. sí. Muy buena pregunta. La filtración, tenemos siempre que pensar y refletir. Yo gosto de decir que no hay un proyecto pronto de cisterna, ni un proyecto pronto de tratamento de esgoto. Por ejemplo, ahora se dice, mas é la ducha. Se yo voy a hacer un filtro só para la ducha, yo puedo hacer. Será un tipo de filtro muy específico para la ducha. Si yo voy a misturar con la agua de la cocina, es otro filtro. Es un filtro diferente de si hacer só con la agua de la cocina. Entonces, ¿cuál tipo de agua suya estoy tratando y para qué voy a usar después? Entonces, los sistemas que yo mostré en mi casa ahora, en la foto de la presentación, yo me gustaría la agua suya transformar en irrigación. Entonces, yo quiero filtrar todo del agua, ¿no? Yo quiero los nutrientes. Los residuos de mi alimentación es fertilizante también, como la compostera hace los residuos de la alimentación. El filtro también disponibiliza estos nutrientes. Entonces, si quieres usar la agua suya para irrigación, no necesitas hacer una super filtraje. Si yo voy a usar la agua de la lluvia para lavar la calle y el entorno de la casa, si yo voy a usar esta agua para lavar el coche, si voy a usar para irrigación, yo no tengo que hacer mucha filtraje. Yo hago una prefiltraje para reducir los residuos de arriba de la casa. Puede haber cocô de passarinho, mierda de passarinho, pero es diluido. Esto puede ser un fertilizante para huerta, pero no para beber. Entonces, para reducir la acidez, porque la lluvia tiene agua ácida, poner un poco de carbón, como el carbón que se hace barbecue, churrasco. Madera carbonizada, puede hacer también. Nosotros tenemos en Brasil las doenças tropicales, hay mucho mosquito.
Entonces tenemos que poner entre lo tubo que viene de arriba de la casa hasta la cisterna, tenemos que poner una tela, una trama para los mosquitos tropicales no entrarem. Pero si voy a usar para higienizar la casa o para irrigación, no hay necesidad de hacer mucha filtraje. Si quieres hacer para consumir de nuevo la agua da lluvia, hay inclusive que mineralizar, porque a agua da lluvia es H2O puro. Hay un poco de mineralización arriba de la casa, pero la calidad no es la mejor. Entonces tiene que pasar en un filtro de dolomita, probablemente. Hay un filtro lento de arena, sand. Sí, arena. Bien. Entonces, o filtro lento de arena, eu vou mandar os manuais para João, ok? Então, é um filtro muito usado em China, que a água corre num fluxo muito lento e passa por camadas de cascalho, areia e pode pôr carvão ativado para ser algo mais preciso. Então, não é tão difícil filtrar a água da lluvia para beber, ok? Os filtros também podem passar no filtro de areia para torná-la potável depois. É um filtro muito, muito eficiente. Muitas vidas são salvas em China com este modelo. Vou encaminhar a vosotros. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. Que yo estoy mucho también experimentando ya desde hace casi 2 años con el tema de cultivar en macetas, ¿sí? Y aquí cuando en Europa empiezas a estudiar el tema de cultivar en macetas, te enseñan, compra fibra de coco, compra perlita, compra no sé qué, y yo es como, no, eso no lo hago. Entonces estoy como viendo ante todo con el tema de hacer el sustrato, de hacer la tierra. El agua también es otro problema aquí, porque el agua es de muy mala calidad y cómo mejorar esto es otro tema, pero también el tema cómo hacer el sustrato con los materiales que tenemos a mano, ¿sí? Porque esto para nosotros aquí es, yo no quiero cultivar alimentos en mi casa comprando fibra de coco de la otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacéis esta parte del cultivo en macetas? ¿Qué tipo de tierra usáis? ¿Cómo la mantenéis fértil? ¿La tenéis que cambiar en las macetas cada año? ¿Tenéis un sistema de renutrirla? ¿Sí? O que é macetas, João? Macetas. É vaso? Vaso. É no vaso? Vaso grande. Também é que são vasos, portanto... Container gardening. Sim. Ok. Ok. Entendes? É o jardim em contentores, não é? No fundo, o jardim contínuo. Portanto, eles usam fibra de coco para fazer para a cobertura. Sim. Mas é hidropônico também ou é na terra? En É com terra. água? Terra. En terra. Pero ¿cómo hacer la tierra? Eu não entendo. Eu não compreendo porque necessita de fibra de coco para plantar. Aquí te lo dicen. No, pero aquí siempre, cuando tú te formas para cultivar, cuando tú empiezas a buscar información de cómo hacer huertas en las azoteas, te dicen fibra de coco para que pese menos. Para el peso, para reducir el peso. Luego Sí. perlita, lo llaman perlita, que es como piedra volcánica para los minerales, y luego compost, y luego no sé qué. Por causa do peso na... Sim. A azoteia é sótão, ok? É para pôr nos telhados, para pôr vasos nos telhados, para o solo não ficar muito pesado, usam fibra de coco, provavelmente para ser uma alternativa mais leve do que ter terra. Deve ser isso. Sí. Pero decir, ¿qué usáis? Pero ahí te dicen un mogollón de cosas sencillamente que debes comprar para cultivar en maceta. Yo intuyo que vosotros no compráis un mogollón de materiales. ¿Qué usáis para hacer los contenedores de tierra? ¿Qué usáis de tierra? Legal. Então, tem demanda de ser um material leve para ficar no teto, é isso, João? É isso. Sim.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hay muchos materiales nuevos para jardinaje que no tienen utilidad necesaria ninguna. Hay manta de drenaje, que aquí se llama Bidin por conta de la marca. A argila expandida, las bolinhas, toda una complexidad, y usted puede usar casi siempre todo que hay naturalmente en su espacio. Para los vasos leves, hay dos cosas. Una es el vaso, lo recipiente de la planta. A otra es la cantidad de solo, de tierra que tiene que acumular para producir cuánto. ¿Ok? Entonces, este sistema de plantar en tubos que yo mostré en las fotos, ¿ok? Yo puedo poner los tubos en la horizontal e encaixar en las telhas arriba de la casa de manera muy leve, pero no es un material natural. Yo tengo que comprar también. Nosotros podemos hacer con bambú. Yo no sé si hay bambú en Las Palmas. Sí, sí, algún también. Sí. Bambú puede sustituir completamente, no es muy pesado, es como la fibra de coco, en parte se puede entender así también, pero creo que lo más importante es que no puede poner mucha tierra para pesar, y después poner agua, que cuanto más tierra, más agua será retida, más peso para los sistemas. Hay un grupo de agricultores urbanos aquí arriba de São Paulo, en Guarulhos, que comenzó a hacer un teste con lo residuos de la compostera. Es un adubo puro. Muchas veces decimos, no, es muy nutriente para las plantas, entonces tiene que misturar con la tierra para después plantar. Pero cuando empezamos a plantar en los tubos, este grupo, que son mis amigos, empezaron a testar lo composto de la compostera quedaba húmedo por más tiempo que la tierra. Entonces pensaron, bueno, vamos a reducir muchas condiciones de la planta, de tirar ela da tierra, del suelo, y poner en un recipiente con tierra, ¿ok? Muchos elementos naturales desaparecen cuando tiramos la planta de la naturaleza y empezamos a poner en recipientes. Entonces vamos a compensar con más nutriente y con un substrato que es un poco más oleoso y retiene un poco más la humedad que la tierra, que la propia tierra. Es la materia orgánica en semidecomposición que queda con más humedad. Entonces empezamos a reducir mucho el peso de las cosas por conta de usar solamente el adubo orgánico. Hay críticas, eso no es una solución perfecta por conta de muchos nutrientes. Es como la lógica de la agricultura convencional, que usa agrotóxicos, que usa veneno, adubo, fertilizantes químicos. Es la lógica de anabolizar para crecer muy rápido, atender una demanda de mercado, de producción, y la calidad de los alimentos quedan para abajo. Pero con el composto tenemos mucho nutriente, pero no es nutriente químico. Entonces tenemos una margen de experimento y como estamos reduciendo las condiciones naturales, estamos haciendo una compensación por otro lado y podemos con recipientes menores producir más alimentación. Yo no sé si ayuda mucho, Sí, pero es una experiencia y usted puede intentar, pero no voy a decir es la solución perfecta, pero si quiser intentar usar el bambú, usar los tubos, el usar más composto en mino, no tanto la tierra. Mi pregunta iba por ahí, que en realidad el aligeramiento era porque el recipiente es más pequeño, porque el compost maduro pesa tanto más que el sustrato. O sea, es Sí. eso, es que tiene suficiente nutriente, pero porque el desarrollo radicular es muy chiquitito, en un recipiente pequeño. Vale.
Sim, Sim. é essa a dificuldade, por ter os vasos pequenos, não é? Portanto, tinha que ter o dobro, era mais concentrado e tinha mais peso. Mas sim, acho que contestou bem. Hago otra pregunta. Otra pregunta ahí. Esto más era un comentario. En lo urbano, ¿qué aconsejarías concreto que hacer? ¿Algo concreto, sencillo? ¿Cuál sería tu primera recomendación? ¿Compostar? ¿Cultivar en macetas? ¿Algo que una las dos cosas? ¿Esos bidones con compostaje y cultivo al mismo tiempo? ¿Qué recomendarías? Primeiro passo. O que é que atacas primeiro? Muy bien. Interessante. Nosotros estábamos intentando refletir em Eparré, em mi grupo, se empezávamos a hacer la compostaje primero y después la huerta, porque quase sempre necessitamos de fertilizantes para empezar a horta, então temos que comprar o fertilizante, empezar a horta e depois a compostagem. Agora estamos pensando em começar pela compostagem. É importante muitas vezes trabalhando com os grupos de pessoas, os niños em la escola ou os adultos em o posto de saúde, nas praças, que as pessoas se encantem com a vivência de horticultura como lazer, como hobby, como modalidade de ativismo, terapêutica. Então, começamos plantando para fazer o reencantamento das pessoas. O processo de ver uma semilla a germinar, e os cotiledons crescem, aí as duas primeiras hojas que se parecem com a semilla, e depois começam as hojas propriamente, e com um grupo fixo, fazendo uma vez por semana, começamos a fazer desenhos e pinturas dessas plantas passo a passo, nascendo semana a semana, e perceber o resto que a planta faz, a emoção que ela transmite para nós outros. Então, como trazer a arte para reencantar neste momento de plantar, e as pessoas começam a engajar em atividade a partir disto. Talvez, começando pela composteira, não tenha o mesmo efeito reencantador da primeira vez, mas depois que as plantas nascem, a composteira começa a envolver as pessoas, e muitos começam a fazer a compostagem em casa, começam a ver a beleza de las minhocas, os insectos que ajudam na compostagem, e depois de 3 meses o odor queda bueno, queda o odor de terra, de floresta, de natureza. Então a composteira também de início pode quedar um pouco repugnante para algumas pessoas, né? Mas, por exemplo, em lugares áridos de Brasil, como em Nordeste, há urgência com a cisterna, então muitas vezes temos que começar pela cisterna, temos sempre que trabalhar, não há uma solução fixa, é local, damos solamente as ferramentas para fazermos. A permacultura recomenda leitura de paisagem, o que a natureza me informa sobre o vento, o sol, sobre a terra, sua diferença de altura, relevo, a água, como quando chove, como a água circula, quais são os lugares que podem alagar, quais são áridos. E depois disto, começamos a ser a partir do que a natureza pede para nós outros, e também humanos, o que os humanos pedem. Se os humanos querem frutas, vamos plantar frutas. Se os humanos do lugar querem salada, vamos plantar salada. Então, há uma equação que temos que botar a água, a terra, o fogo, o vento e os humanos. E depois desta leitura de paisagem, há uma metodologia para aplicar esta atividade. Começamos a fazer o planejamento, ok?
Pero vía de regra, sin plantar para reencantar las personas. Se vai hacer solamente em sua casa, você pode experimentar novas metodologias, pero quando hay que mobilizar los grupos, yo recomiendo hacerlo plantio para reencantar las personas. Gracias. Yo Ok. dejaría, Dime. ¿sí? Yo iría cerrando pronto, por lo menos esta parte, porque ya el tema de la pantalla creo que nos está cansando, ¿sí? Entonces, si tú quieres decir algo más, si hay una última pregunta, Sim. y si no vamos terminando esta parte, ¿vale? Certo. Alguma coisa que queres dizer fechar e, portanto, a gente também termina por aqui. Gracias por compartir Sí. toda tu sabiduría. Sim, então está a agradecer. Se queres dizer mais alguma coisa, Lucas, então eu termino aqui. Diz Eu isso. quedo muito alegre de pessoas interessadas. Eu agradeço a paciência. Eu sei que muitas vezes a língua é um desafio para comunicar. Talvez eu não possa comunicar tudo que me gostaria. Ustedes, por estar um pouco inseguro de surpresa, João disse-me que haveria de ser portunhol, eu não pude estudar, especialmente alguns termos técnicos específicos da ecologia. Pero me gostaria complementar minha palestra com 2 links de vídeos de YouTube muito curtos. Um vídeo muito antigo, eu estou falando porto-inglês, também para nossa alegria. Pero sobre mi trabajo en las favelas en São Paulo, y un otro video con apoyo de la grande televisión en período de crisis hídrica de São Paulo, que muestra un poco las soluciones de mi casa. Es una reportaje profesional, son 2 vídeos muy cortos, muy ratos. Eu vou enviar o link para João, quem puder, por favor, assista, que complementa o que eu não consegui, não logrei dizer. No, los enlaces. Lo que vamos a hacer es que nos mandan los enlaces y luego al final os las pasamos. Si queréis, cogemos los teléfonos y os pasamos los enlaces, ¿sí? Compacta ahorita, ¿no? No se puede. Ele de su computador puede. Sí, lo Sí. compartimos después. Lo compartimos después, yo creo. Ok. Sí. Vale. Ok, Sim. é porque este computador não conseguimos mostrar o YouTube, está bloqueado por restrições parentais. Sim. Mas manda o link e nós partilhamos aqui no grupo, está bem? E já vemos e partilha com a malta. Ok, Ok. acho que sim. Obrigado, Lucas. Muchísimas gracias. Sí. Grande mestre, pá. Muchas gracias. Grande abraço. Hã? Valeu, tchau, tchau. Gracias. Manda-me um link para o WhatsApp agora que eu já partilho para o pessoal, está bem? Tá bom, tchau, tchau. Chao, chao.